rocié gasolina sobre el cuerpo de mi hermana menor mientras dormía en su cama y le prendí fuego. Escuché sus gritos durante 17 minutos exactos antes de que el silencio se apoderara de la casa. Hoy, después de 25 años en prisión, camino libre por estas calles y hay algo que necesito confesar sobre esa noche que cambiará todo lo que crees saber sobre esta historia. Esta es una de las confesiones más perturbadoras y escalofriantes que he decidido compartir en este canal. Una historia que involucra a 2 hermanas, una traición que duró décadas y una venganza que se cobró de la manera más cruel imaginable. Yo soy Remedios, tengo 68 años y sí, quemé viva a mi hermana Clara mientras dormía en su habitación. Pero lo que nunca salió en los periódicos, lo que el juez se negó a escuchar, lo que mi propia familia ocultó durante el juicio, es la razón por la que lo hice. Porque verás, querida, esa noche de marzo, cuando empapé las sábanas de Clara con gasolina, cuando encendí ese fósforo y lo arrojé sobre su cama, no era solo rabia lo que me movía, era justicia. Una justicia que había estado esperando 43 años para llegar. Clara no era la hermana dulce y bondadosa que todos conocían. Clara era un demonio disfrazado de ángel, una manipuladora que había destruido metódicamente cada momento de felicidad en mi vida desde que éramos niñas. Pero su crimen más imperdonable, el que selló su destino esa noche, fue algo que hizo cuando yo tenía apenas 17 años. Algo que me robó la posibilidad de ser madre, de tener una familia, de conocer el amor verdadero. Mi hermana Clara era 3 años menor que yo, pero desde pequeña había demostrado una inteligencia perversa para manipular a las personas. Era hermosa, con cabello dorado y ojos azules como el cielo, mientras yo era la hermana mayor más callada, más seria, con el cabello oscuro y la piel marcada por cicatrices de viruela que había tenido de niña. Nuestros padres siempre la prefirieron a ella, siempre creyeron sus lágrimas de cocodrilo, siempre tomaron su lado cuando teníamos peleas, pero Clara tenía un lado oscuro que solo yo conocía. Desde los 8 años había comenzado a hacer cosas que me helaban la sangre. Mataba a mis mascotas y luego lloraba conmigo cuando las encontraba muertas. Destruía mis pertenencias y luego me consolaba cuando yo lloraba por haberlas perdido. Robaba dinero de la alcancía de mamá y dejaba evidencia en mi habitación para que yo fuera castigada. A los 14 años, Clara había perfeccionado su arte de la destrucción. Interceptaba las cartas de los muchachos que me escribían y las quemaba antes de que yo las recibiera. Les decía a mis amigas mentiras sobre mí para que se alejaran. Saboteaba mis citas románticas apareciendo en el lugar por casualidad y seduciendo a los muchachos que me cortejaban. Para cuando cumplí 17 años, yo no tenía amigos, no tenía pretendientes y había desarrollado una depresión profunda que mis padres atribuían a mi carácter difícil. Pero lo que Clara hizo en mi 17º cumpleaños fue el acto más cruel, más calculado, más imperdonable que un ser humano puede cometer contra otro. Ese día conocí a Eduardo, un joven médico recién graduado que había llegado al pueblo para trabajar en el hospital local. Era guapo, inteligente, y por primera vez en mi vida, alguien parecía genuinamente interesado en mí, no en mi hermana perfecta. Eduardo y yo comenzamos a vernos en secreto. Él decía que yo tenía una belleza serena que lo cautivaba, que mis ojos reflejaban una profundidad que nunca había visto en otras mujeres. Por 3 meses hermosos, viví el primer amor verdadero de mi vida. Eduardo me propuso matrimonio en diciembre y yo acepté con lágrimas de felicidad. Finalmente iba a tener mi propio hogar, mi propia familia, mi propia felicidad. Pero Clara no podía permitir que eso sucediera. No podía soportar que su hermana fea fuera feliz mientras ella seguía soltera. Así que diseñó un plan tan retorcido, tan cruel, que aún ahora, 50 años después, me despierto por las noches temblando de rabia. 2 semanas antes de nuestra boda, Clara le dijo a Eduardo que estaba embarazada de él. Le mintió diciéndole que habían tenido relaciones durante una de las fiestas del pueblo, cuando él había bebido demasiado. Eduardo, siendo un hombre honorable, se sintió obligado a asumir la responsabilidad. Canceló nuestra boda
y se casó con Clara en una ceremonia privada. Yo me enteré de todo esto cuando llegué a casa y encontré a Eduardo en la sala, tomado de la mano de Clara, anunciando su compromiso a mis padres. La mirada que me lanzó Clara cuando Eduardo no estaba viendo era de pura satisfacción maligna. En ese momento supe que estaba mintiendo, que había inventado todo para destruir mi felicidad. Pero, ¿quién me iba a creer? ¿Quién iba a dudar de la palabra de la dulce Clara? 6 meses después de su boda, Clara tuvo un aborto espontáneo. Por supuesto, nunca había estado embarazada, pero para entonces ya era demasiado tarde. Eduardo estaba atrapado en un matrimonio con una mujer que no amaba, y yo había perdido al único hombre que me había querido de verdad. Los siguientes 43 años de mi vida fueron un infierno lento y constante. Nunca me casé, nunca tuve hijos, nunca volví a conocer el amor. Clara, por el contrario, vivió una vida de lujos y comodidades como esposa del médico más respetado del pueblo. Tuvo 3 hijos hermosos, una casa grande, viajes por el mundo, todo lo que debería haber sido mío. Y cada Navidad, cada cumpleaños, cada reunión familiar, Clara me miraba con esa sonrisa que solo yo entendía. Una sonrisa que decía, gané, te destruí y gané. Hasta que la noche del 15 de marzo del año pasado, finalmente decidí que había llegado el momento de cobrar la deuda que Clara tenía conmigo. Una deuda que solo se podía pagar con fuego. Los años que siguieron a la traición de Clara fueron una lenta agonía que me transformó de una joven esperanzada en una mujer amargada y solitaria. Mientras ella disfrutaba de su vida robada, yo me convertí en la hermana solterona, la que cuidaba a los padres enfermos, la que trabajaba en empleos mal pagados para sobrevivir, la que se marchitaba en silencio mientras Clara florecía. Eduardo murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía 35 años. Había vivido 18 años atrapado en un matrimonio sin amor, siempre con esa mirada triste que yo reconocía cada vez que nos cruzábamos en el pueblo. En su funeral, Clara actuó como la viuda desconsolada, llorando lágrimas de cocodrilo mientras yo sabía que en realidad se sentía liberada. Ahora podía cobrar el seguro de vida y comenzar a buscar su próxima víctima. Pero Clara había subestimado la profundidad de mi resentimiento. Durante todos esos años, yo había estado documentando meticulosamente cada una de sus mentiras, cada una de sus manipulaciones, cada una de las veces que había destruido algo bueno en mi vida. Tenía un cuaderno lleno de fechas, eventos, testigos, todo esperando el momento perfecto para la venganza. Cuando Clara cumplió 60 años, organizó una gran fiesta en su mansión, la casa que había comprado con el dinero del seguro de Eduardo. Invitó a todo el pueblo presumiendo su éxito, su riqueza, sus hijos exitosos. Yo fui, por supuesto, porque a pesar de todo seguía siendo su hermana, y las apariencias debían mantenerse. Esa noche, mientras Clara recibía felicitaciones y regalos caros, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En un momento de la fiesta, cuando estaba hablando con la esposa del alcalde, escuché cómo Clara le contaba una versión completamente falsa de nuestra infancia. Según su relato, yo había sido la hermana problemática, la que había tratado de robarle a Eduardo, la que había inventado historias sobre embarazos falsos por celos. Remedios siempre fue muy celosa de mí, le decía a la mujer con esa voz dulce que conocía tan bien. Pobre, nunca pudo aceptar que Eduardo me eligiera a mí. Hasta el día de hoy inventa historias sobre cómo yo supuestamente le robé a su novio. Es muy triste cuando una persona no puede superar sus fantasías. La mujer me miró con lástima, como si yo fuera una anciana patética que vivía en un mundo de ilusiones. En ese momento me di cuenta de que Clara no solo me había robado mi pasado, ahora estaba reescribiendo la historia para asegurar que nadie jamás conociera la verdad. Estaba matando mi realidad, convirtiendo mis recuerdos en fantasías de una solterona resentida. Esa noche decidí que Clara tenía que pagar, pero no quería una venganza rápida. Quería que sufriera como yo había sufrido durante décadas. Así que comencé a planear meticulosamente su destrucción. Primero, investigué sus finanzas. Descubrí que Clara había estado evadiendo impuestos durante años, que había sobornado a funcionarios públicos para conseguir contratos para sus negocios,
que había estafado a viudas ancianas vendiéndoles seguros de vida falsos. Mi hermana no era solo una manipuladora, era una criminal consumada que se había enriquecido a costa del sufrimiento ajeno. Comencé a enviar cartas anónimas a las autoridades fiscales detallando sus crímenes financieros. En 6 meses, Clara estaba siendo investigada por fraude, evasión fiscal y estafa. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas, sus hijos interrogados como posibles cómplices. Pero eso no era suficiente. Mientras Clara luchaba contra los cargos legales, yo comencé la segunda fase de mi venganza. Contacté a todas las personas que habían sido víctimas de sus manipulaciones a lo largo de los años. Les ayudé a recordar, les di evidencia, les di el valor para hablar. Una por una, las víctimas de Clara comenzaron a salir de las sombras. Mujeres que había saboteado romántica y profesionalmente, empleados que había explotado, amigas que había traicionado, familiares que había manipulado para obtener herencias. El pueblo que siempre había visto a Clara como una santa, comenzó a ver su verdadero rostro. En un año, mi hermana había pasado de ser la mujer más respetada del pueblo a ser la más odiada. Perdió su casa, su dinero, su reputación, sus amigos. Sus propios hijos se avergonzaban de llevar su apellido y se mudaron a otras ciudades. Clara, por primera vez en su vida, estaba completamente sola y destruida. Debería haber sentido satisfacción viendo su caída. Debería haber sido suficiente verla humillada, arruinada, abandonada por todos. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, seguía viendo la cara de Eduardo el día que canceló nuestra boda. Seguía sintiendo el dolor de todos los años perdidos, de todos los hijos que nunca tuve, de todo el amor que me fue robado. La venganza fría no había sanado la herida que Clara había abierto en mi alma. Necesitaba algo más definitivo, algo más ardiente. 3 meses antes de la noche del incendio, Clara llegó a mi puerta. Estaba demacrada, envejecida, vestida con ropa barata. Había perdido todo y necesitaba un lugar donde quedarse. Por favor, Remedios, me suplicó con lágrimas en los ojos. Sé que he cometido errores, pero somos hermanas. Somos todo lo que nos queda la una a la otra. La dejé entrar. No por compasión, sino porque finalmente había llegado el momento perfecto para completar mi venganza. Clara se instaló en la habitación de invitados, la misma habitación donde había dormido de niña cuando visitábamos a nuestra abuela. Era irónico que fuera a morir en el mismo lugar donde había comenzado a convertirse en el monstruo que fue toda su vida. Durante esos 3 meses, fingí que la perdonaba, cocinaba para ella, hablábamos del pasado, incluso reíamos juntas viendo telenovelas. Clara comenzó a relajarse, a creer que finalmente habíamos hecho las paces. Lo que no sabía es que cada noche, después de que se dormía, yo practicaba mi plan. Estudiaba sus patrones de sueño, por cuánto tiempo dormía profundamente, qué tan fácil era entrar a su habitación sin despertarla. Compré la gasolina poco a poco, en diferentes estaciones, para que nadie sospechara. Guardé fósforos extra en lugares estratégicos de la casa. Y cada noche, mientras ella dormía pacíficamente en la cama que había elegido para su muerte, yo me sentaba en la oscuridad de mi habitación, imaginando cómo sonarían sus gritos cuando las llamas la despertaran. El fuego era simbólico. Clara había quemado mi vida lentamente durante décadas. Era justo que yo quemara la suya rápidamente en una sola noche. Ahora que tienes parte de la historia, quiero pedirte algo importante. Si esta confesión te está impactando, si sientes que necesitas saber cómo termina, dale me gusta a este video. Así sé que hay alguien ahí afuera que entiende el dolor que puede llevar a una persona a hacer lo impensable. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias que duelen pero que necesitan ser contadas, suscríbete al canal. Solo tienes que buscar el botón negro que dice suscribirse y darle un toque. Es muy fácil, y así estarás conmigo en cada relato, en cada confesión que comparta contigo. Porque lo que viene a continuación, lo que pasó esa noche cuando encendí el fósforo, te va a chocar el corazón. La noche del 15 de marzo había llovido durante horas, creando la cortina perfecta de sonido para lo que estaba a punto de hacer.
Clara había cenado bien. Había bebido una copa de vino que yo le había servido con una pequeña ayuda extra para asegurar que durmiera profundamente. Alrededor de las 10 de la noche, la escuché roncar suavemente desde mi habitación. Era el momento. Me levanté en silencio y fui a buscar el bidón de gasolina que había escondido en el sótano. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una excitación extraña que nunca antes había sentido. Después de 43 años de planear este momento en mi mente, finalmente había llegado la hora de la justicia. Entré a la habitación de Clara con pasos silenciosos. Ella yacía boca arriba, con el cabello dorado ahora canoso esparcido sobre la almohada, respirando profundamente. En la penumbra, con la luz de la luna filtrándose por la ventana, parecía casi angelical. Pero yo conocía al demonio que se escondía detrás de esa fachada. Comencé a rociar la gasolina lentamente, empapando primero las sábanas alrededor de sus piernas, luego subiendo hacia su torso. El olor acre llenó la habitación, pero Clara no se movió. La pastilla para dormir que había disuelto en su vino estaba funcionando perfectamente. Cuando el bidón estuvo vacío, me quedé ahí parada por un momento, mirándola dormir por última vez. ¿Sabes, Clara?, le susurré, aunque sabía que no podía escucharme. Eduardo me visitaba en sueños durante todos estos años. Me decía que esperara, que algún día tendría mi oportunidad de hacer justicia. Hoy cumplí mi promesa. Saqué la caja de fósforos de mi bolsillo. Mis manos ya no temblaban. Había una calma extraña en mi mente, como si finalmente hubiera encontrado mi propósito en la vida. Encendí el primer fósforo, pero se apagó con una ráfaga de aire. El segundo también. Al tercer intento, la pequeña llama se mantuvo estable, bailando hipnóticamente en la oscuridad. «Que arda en el infierno, hermana», murmuré, y arrojé el fósforo sobre las sábanas empapadas. El fuego se extendió más rápido de lo que había imaginado. En segundos, toda la cama estaba envuelta en llamas naranjas y azules que lamían las paredes y el techo. El calor me golpeó la cara como una bofetada, y retrocedí hacia la puerta. Clara despertó cuando las llamas alcanzaron su piel. Sus gritos fueron lo más horrible y lo más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Se incorporó tratando de levantarse, pero sus movimientos eran lentos y confusos por la droga. El fuego ya había quemado gran parte de su camisón y comenzaba a devorar su carne. «¡Remedios! ¡Ayúdame, por favor!», gritaba entre alaridos de agonía. Sus ojos encontraron los míos a través de las llamas, y por primera vez en mi vida vi miedo real en su mirada, no el miedo fingido que había usado para manipular a otros durante décadas, sino terror puro y genuino. «¿Ahora me pides ayuda?», le grité por encima del rugido del fuego. «¿Dónde estaba tu ayuda cuando destruiste mi vida? ¿Dónde estaba tu compasión cuando me robaste mi único amor?». Clara trató de levantarse de la cama, pero sus piernas estaban demasiado quemadas. Se desplomó sobre las llamas, y sus gritos se volvieron aún más desesperados. «Perdóname, perdóname, fue solo una broma. Yo no sabía que Eduardo te amaba tanto». «¡Mentirosa!», le grité. «Hasta en tu lecho de muerte sigues mintiendo. Tú sabías exactamente lo que estabas haciendo». Los siguientes 17 minutos fueron una eternidad. Cronometré cada segundo en el reloj de pared, escuchando cómo los gritos de Clara se volvían más débiles, más roncos, hasta que finalmente se convirtieron en gemidos ahogados. Las llamas habían consumido la mayor parte de su cuerpo, pero ella seguía consciente, sus ojos vidriosos mirándome con una mezcla de dolor, terror y algo que tardé en reconocer: arrepentimiento. En sus últimos momentos, cuando ya no podía hablar pero aún podía mover los labios, Clara articuló en silencio 2 palabras: «Lo siento», pero era demasiado tarde. 43 años demasiado tarde. Cuando finalmente el silencio se apoderó de la habitación, cuando solo quedaba el crepitar de las llamas consumiendo los restos de mi hermana, salí de la casa y caminé hasta la comisaría. Les dije exactamente lo que había hecho y por qué lo había hecho. No mostré remordimiento, no pedí perdón, no inventé excusas. Durante el juicio, los fiscales me pintaron como una psicópata fría que había asesinado a su hermana por celos irracionales.
Los psiquiatras hablaron de trastornos de personalidad y episodios psicóticos tardíos. Nadie quiso escuchar la verdad sobre lo que Clara había hecho durante toda su vida. Una vez más, ella había logrado ser vista como la víctima, incluso en la muerte. Pero algo extraño comenzó a suceder durante los 25 años que pasé en prisión. Las mujeres que estaban conmigo, muchas de ellas también víctimas de manipuladoras y abusadoras, entendían perfectamente por qué había hecho lo que hice. Me respetaban, incluso me admiraban. Decían que había tenido el valor de hacer lo que ellas nunca se habían atrevido a hacer. Una interna llamada Sofía, que había matado a su suegra después de años de maltrato psicológico, me dijo algo que nunca olvidaré. Remedios, tú no eres una asesina. Tú eres una ejecutora de justicia que se cansó de esperar que la justicia real llegara. En prisión descubrí algo sobre mí misma que nunca había sabido. Era fuerte, más fuerte de lo que había imaginado. Sobreviví a golpizas, a intentos de asesinato por parte de otras internas, a la brutalidad de las guardias, a la soledad absoluta. Y cada noche, cuando cerraba los ojos, no veía pesadillas sobre Clara quemándose viva. Veía a Eduardo sonriéndome, diciéndome que estaba orgulloso de mí por haber defendido nuestro amor. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Los últimos 5 años de mi condena fueron los más reveladores de mi vida. En 2019, una nueva interna llegó a la prisión, una mujer llamada Patricia, que había sido secretaria en el hospital donde Eduardo trabajó durante los últimos años de su vida. Cuando se enteró de quién era yo y por qué estaba ahí, me buscó con una expresión de urgencia en su rostro. Remedios, me dijo una tarde mientras cosíamos en el taller. Hay algo que necesitas saber sobre tu hermana y Eduardo. Algo que cambió todo antes de que él muriera. Patricia me contó que Eduardo había descubierto la verdad sobre el embarazo falso de Clara apenas 2 años después de casarse con ella. Clara se lo confesó durante una pelea terrible que tuvieron, me explicó Patricia. Eduardo vino al hospital esa noche completamente destrozado, llorando como un niño. Me dijo que había perdido el amor de su vida por una mentira, que se había casado con una mujer que lo manipuló de la manera más cruel posible. Lo que Patricia me reveló después me dejó helada. Eduardo había intentado divorciarse de Clara, pero ella lo había chantajeado amenazando con acusarlo de violación si la dejaba. Decía que le contaría a todo el pueblo que él la había forzado esa noche en la fiesta, que por eso había quedado embarazada. Eduardo sabía que en un pueblo pequeño los rumores pueden destruir a un hombre, especialmente a un médico. Durante 16 años, Eduardo había vivido atrapado en ese matrimonio infernal, soñando con venir a buscarme, pero aterrorizado por las amenazas de Clara. Hablaba de ti constantemente, continuó Patricia. Decía que tú eras el único amor real de su vida, que no pasaba un día sin que se arrepintiera de haber creído las mentiras de tu hermana. Pero lo más impactante vino después. 3 días antes de su muerte en el accidente automovilístico, Eduardo había llegado al hospital con documentos de divorcio firmados y un plan para exponer públicamente todas las mentiras y manipulaciones de Clara. Iba a contar la verdad sobre el embarazo falso, sobre el chantaje, sobre todo, me dijo Patricia. Decía que ya no le importaban las consecuencias, que prefería morir con honor que vivir una mentira más. El accidente que mató a Eduardo no había sido tan accidental como todos creían. Patricia había visto a Clara en el hospital esa misma tarde, hablando en susurros con un hombre que trabajaba en el taller mecánico del pueblo. Al día siguiente, Eduardo perdía el control de su auto en una curva que había manejado miles de veces debido a una falla inexplicable en los frenos. Tu hermana lo asesinó, Remedios, me dijo Patricia con lágrimas en los ojos. Lo mató para que no pudiera exponer sus mentiras y para cobrar el seguro de vida. Eduardo murió tratando de volver contigo. Esta revelación me destrozó de una manera que no había esperado. Durante 23 años en prisión,
Había vivido con la satisfacción de haber vengado mi vida arruinada, pero ahora me daba cuenta de que Clara no solo me había robado mi felicidad, había asesinado al hombre que amaba para proteger sus secretos. Cuando salí de la prisión hace 2 meses, lo primero que hice fue visitar la tumba de Eduardo. Le conté todo lo que había descubierto, le pedí perdón por haber tardado tanto en hacer justicia, le prometí que Clara había pagado por todos sus crímenes, pero mientras hablaba con su lápida, algo extraño comenzó a suceder en mi mente. Por primera vez en décadas, comencé a cuestionar si había hecho lo correcto. No me malentiendas. Clara merecía morir por todo lo que había hecho, pero quemar viva a una persona, escuchar sus gritos durante 17 minutos, cronometrar su agonía, ¿eso me convertía en alguien mejor que ella o me convertía en el mismo tipo de monstruo? Las noches después de salir de prisión han sido las más difíciles de mi vida, no por remordimiento, sino por una comprensión más profunda de lo que realmente había hecho. Había elegido convertirme en el verdugo de Clara. Había elegido tomar la justicia en mis propias manos. Había elegido escuchar sus súplicas y negarle cualquier misericordia. Pero también había vengado no solo mi propia vida, sino la de Eduardo, y probablemente las de muchas otras víctimas de Clara que nunca conocí. Había liberado al mundo de una manipuladora psicópata que había causado dolor y destrucción donde quiera que fuera. La pregunta que me mantiene despierta por las noches no es si Clara merecía morir. La pregunta es si yo tenía derecho a ser quien decidiera cómo y cuándo debía suceder. Hace una semana, mientras limpiaba los efectos personales de Clara que habían quedado en mi casa, encontré algo que me heló la sangre. Un diario oculto detrás de un cajón en su antiguo dormitorio. En él, Clara había documentado meticulosamente todos sus crímenes, todas sus manipulaciones, todos los planes que había hecho para destruir vidas ajenas. Pero la entrada más escalofriante era del día anterior a su muerte. Clara había escrito: Remedios me odia más de lo que pensaba. Puedo ver el fuego en sus ojos cuando me mira. Creo que está planeando algo, pero no me importa. He vivido la vida que quería vivir. He tomado lo que quería tomar. He destruido a quien quería destruir. Si muero mañana, moriré sabiendo que gané todos los juegos que jugué, excepto tal vez este último. En la última línea, Clara había agregado algo que me quitó el aliento. Si Remedios me mata, se convertirá en exactamente lo mismo que yo, alguien que toma lo que no le pertenece. En este caso, se tomará la vida de otra persona. Y eso significa que incluso muriendo, habré logrado convertir a mi hermana buena en un monstruo igual a mí. Esas palabras de Clara me han perseguido durante estas últimas semanas más que sus gritos aquella noche del incendio, porque me di cuenta de algo terrible. Tal vez mi hermana había ganado después de todo. No solo había destruido mi juventud y mi oportunidad de tener una familia, sino que al final había logrado convertirme en una asesina, en alguien capaz de infligir el tipo de sufrimiento que ella había causado toda su vida. Durante 25 años en prisión, me había consolado pensando que era diferente de Clara, que yo había matado por justicia, mientras que ella había destruido vidas por diversión, que mis acciones tenían un propósito noble, mientras que las suyas nacían de pura malicia. Pero al leer ese diario, comencé a ver la terrible similitud entre nosotras. Ambas habíamos planificado meticulosamente la destrucción de otra persona. Ambas habíamos disfrutado viendo sufrir a alguien más. Ambas habíamos elegido el momento perfecto para asestar el golpe final. La única diferencia era que yo había usado fuego físico, mientras que Clara había usado fuego emocional. Pero el resultado había sido el mismo: una vida arruinada, una muerte causada por nuestras manos. Sin embargo, hay algo que descubrí en las últimas páginas del diario de Clara que ha cambiado completamente mi perspectiva sobre todo lo que pasó. Una confesión que ella nunca le hizo a nadie. Algo que ni siquiera yo sabía después de vivir con ella durante 60 años. Clara había sido abusada sexualmente por nuestro tío Roberto desde los 5 hasta los 14 años. Nuestros padres nunca lo supieron. Yo nunca lo sospeché. Nadie en la familia jamás se enteró. En su diario, Clara describía cómo ese abuso había destruido su capacidad de confiar en las personas.
cómo había desarrollado la necesidad compulsiva de controlar y manipular a otros para sentirse segura. Desde que tío Roberto me lastimó, escribía, he sentido que el mundo es un lugar peligroso donde solo los más astutos sobreviven. Si no controlo a las personas que me rodean, si no me aseguro de que dependan de mí, si no tengo poder sobre ellas, entonces soy vulnerable. Y nunca más voy a ser vulnerable. Clara explicaba en el diario cómo cada una de sus manipulaciones había sido motivada por el miedo, no por la maldad. Cuando me robó a Eduardo, no fue porque no soportara verme feliz, sino porque temía que si yo me casaba y me mudaba, se quedaría sola en casa con nuestros padres, sin protección contra tío Roberto que seguía visitando regularmente. Necesitaba que Remedios me odiara, me escribía, porque si me odiaba, nunca me abandonaría. El odio es más fuerte que el amor. La gente que te ama puede dejarte, pero la gente que te odia nunca te olvida. La última entrada del diario me destrozó. He pasado toda mi vida convirtiéndome en el monstruo que mi abusador quería que fuera. He lastimado a la única persona que me amó de verdad, mi hermana Remedios, porque tenía demasiado miedo de estar sola con mis demonios. Si ella me mata, tal vez por fin pueda descansar. Y tal vez ella pueda entender que todos somos víctimas de alguien más. Ahora, sentada en esta habitación diminuta, con el diario de Clara sobre mi mesa y las cenizas de nuestra historia entre mis manos, no sé si soy una justiciera o una asesina. No sé si vengué mi vida robada o si simplemente continué un ciclo de violencia que comenzó décadas antes de que yo naciera. Clara pagó por sus crímenes, pero ¿pagó también por los crímenes que cometieron contra ella? ¿Fui yo el instrumento de la justicia divina o fui simplemente otra víctima que se convirtió en victimaria? La verdad es que cuando escuché los gritos de mi hermana esa noche, cuando cronometré cada segundo de su agonía, no estaba pensando en justicia. Estaba disfrutando su sufrimiento de la misma manera que ella había disfrutado el mío durante décadas. En ese momento éramos idénticas. Tal vez esa fue la victoria final de Clara. Tal vez su plan maestro no era solo destruir mi vida, sino convertirme en una versión de sí misma. Y si es así, entonces ella ganó el juego más largo y más cruel de todos. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa si fui heroína o villana. Ya no me importa si Clara merecía morir o si merecía compasión. Lo único que sé es que durante 17 minutos mi hermana experimentó el mismo terror y desamparo que yo sentí durante 43 años. Y eso me da paz. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido aunque sea un poco de mi dolor o de mi ira, dale me gusta a este video. Y si quieres seguir escuchando estas confesiones que duelen pero que necesitan ser contadas, suscríbete al canal. Es muy fácil. Solo busca el botón que dice suscribirse y dale un toque. Así estarás conmigo cada vez que comparta una de estas verdades que nadie más se atreve a contar. Y si tú has vivido traiciones similares, si has sentido la tentación de tomar la justicia en tus propias manos, déjame un comentario. Tal vez tu historia sea la próxima que contemos aquí, porque todas merecemos que nuestra verdad sea escuchada, sin importar qué tan oscura sea. Nos vemos mañana con una nueva confesión que te va a dejar sin aliento, porque aquí las hermanas que han sufrido pueden finalmente hablar sin miedo al juicio.